Mi padre se burló, un funeral es más barato que tu factura de la UCI. Así que cancelé las tarjetas de crédito, le quité la financiación a mi hermana y dejé que la ejecución hipotecaria hiciera el resto. El pitido rítmico y constante del monitor cardíaco era lo único que me anclaba a la realidad. Sonaba como una cuenta regresiva, un metrónomo lento y agonizante que marcaba los últimos momentos de mi vida. Mi pecho se sentía como si estuviera envuelto en alambre de púas pesado y oxidado. Cada respiración superficial enviaba punzadas agudas de pura agonía a través de mis costillas y por mi columna vertebral. La sepsis no llama cortésmente. No se presenta con una tos suave o una fiebre leve. Tira la puerta principal, prende fuego a tu sangre y se sienta en una silla para verte arder de adentro hacia afuera. Tenía 31 años, yacía en una unidad de cuidados intensivos en un hospital estéril de Atlanta, temblaba tan violentamente que mis dientes castañeteaban a pesar de la enorme montaña de mantas térmicas que las enfermeras habían apilado sobre mi frágil cuerpo. Me estaba muriendo. Los médicos habían susurrado las palabras estado crítico justo afuera de mi puerta, pensando que estaba demasiado inconsciente para oírlos. Y todo lo que quería, lo único en lo que mi cerebro febril y desesperado podía concentrarse en ese momento de terror supremo, era escuchar la voz de mi padre diciéndome que aguantara. Quería que mi madre me acariciara el cabello. Quería a mi familia. Busqué mi teléfono que descansaba en la bandeja de la cama. Mi mano estaba muy magullada, pintada en tonos feos de morado y amarillo por el constante aluvión de 4 agujas y extracciones de sangre. Me tomó 3 intentos diferentes solo para deslizar la pantalla y desbloquearla, mis dedos temblaban incontrolablemente. Esperaba ver una avalancha de mensajes de texto. Esperaba llamadas perdidas, mensajes de voz frenéticos diciendo que corrían al hospital, preguntando en qué terminal aterrizaban, preguntando si estaba despierta. En cambio, la pantalla iluminó mi habitación oscura y silenciosa con una sola notificación. Un mensaje de texto de mi padre, Robert. Parpadeé con fuerza, tratando de borrar la visión borrosa de la fiebre alta de mis ojos. Me concentré en las letras brillantes. El mensaje decía, un funeral es más barato que tu factura de la UCI. Disfruta del drama, Riley. Debajo de esa línea de texto cruel y dentada había una foto. Era una imagen brillante, lustrosa y perfectamente enmarcada de mi padre, mi madre, Débora, y mi hermana menor, Tiffany. Estaban parados muy juntos, sosteniendo copas de cristal de champán caro, sonriendo ampliamente bajo las luces cegadoras y opulentas de un casino de Las Vegas. La etiqueta de ubicación mostraba con orgullo el hotel y casino Bellagio. Se veían radiantes. Se veían felices. Parecían completamente imperturbables por el hecho de que su hija mayor se estaba asfixiando con sus propios fluidos infectados a 2000 millas de distancia. Esa frase se grabó en mis retinas. Un funeral es más barato que tu factura de la UCI. No era una broma. No era un desliz torpe de un hombre que no sabía cómo manejar las malas noticias. Era un golpe calculado y vicioso dirigido directamente a mi garganta expuesta. Mientras mis órganos principales se apagaban y mi sistema inmunológico libraba una batalla sangrienta y perdida contra una infección masiva, mi propia familia estaba a 3 zonas horarias de distancia, jugando, bebiendo y empapándose de las luces de neón en unas vacaciones de lujo financiadas íntegramente por mi cuenta bancaria. La pura crueldad me quitó el aliento más rápido de lo que la neumonía podría haberlo hecho. Durante años, desde que era adulta, había sido su red de seguridad. Era su cajero automático personal, la hija mayor, confiable y aburrida que arreglaba cada error, suavizaba cada desastre financiero y pagaba cada factura que me presentaban. Y ahora, cuando los necesitaba solo para que aparecieran, solo para que se sentaran en una silla de plástico y me tomaran la mano para no tener que enfrentar la muerte completamente sola, se burlaron de mi dolor. Pensaron que mi muerte era un inconveniente, un truco dramático destinado a arruinar su escapada de lujo. Me quedé mirando la pantalla brillante hasta que la pantalla se apagó y se puso negra. El miedo paralizante que me había estado oprimiendo el pecho durante los últimos 2 días se evaporó en el aire frío y estéril del hospital. En su lugar, algo oscuro, frío e increíblemente afilado comenzó a tomar forma. No lloré. Mis conductos lagrimales se sentían secos, quemados por la fiebre. Pero mi mente nunca había estado más clara en mis 31 años de existencia. Una parte de mí,
la hija patética, desesperada y complaciente que solo quería ganarse un poco de afecto de sus padres, murió allí mismo en esa incómoda cama de hospital. Pero la mujer que despertó de esa muerte ya no sería una víctima. Dejé caer el teléfono sobre las sábanas blancas enredadas y cerré los ojos, dejando que la ira me invadiera. La pura audacia de todo era asfixiante. Soy directora de gestión de riesgos de la cadena de suministro para una corporación naviera internacional masiva. Todos los días, me siento en salas de juntas de cristal y negocio contratos por valor de decenas de millones de dólares. Soy implacable en mi trabajo. Identifico los eslabones débiles. Corto las pérdidas. Y no dejo que la gente me pisotee a mí ni a mi equipo. Sin embargo, cuando se trataba de mi propia carne y sangre, estaba completamente ciega. Dejé que me manipularan, que agotaran mis recursos y que me hicieran creer que mi valor como ser humano estaba directamente ligado al límite disponible de mi tarjeta de crédito. La enfermera Evans entró en la habitación para tomar mis signos vitales. Era una mujer dura y sensata de unos 50 años, con su uniforme impecable y sus ojos penetrantes. Lo había visto todo en la UCI. Ajustó el goteo de suero, sus ojos escanearon el monitor antes de posarse en mi cara pálida y sudorosa. Notó el teléfono descansando en mi pecho y la expresión sombría y endurecida que llevaba. No tuve que decir una sola palabra. Ella lo sabía. Había visto a familias abandonar a sus parientes enfermos antes. Reconoció la mirada vacía de la traición. Se acercó, revisando mi máscara de oxígeno, y murmuró con voz baja y áspera: las relaciones de sangre no le dan a nadie un pase libre para drenar tu vida. Cariño, no les debes nada. Tenía razón. Me había estado desangrando mucho antes de pisar este hospital. La infección en mi sangre no era nada comparada con la lealtad tóxica que había mantenido por mi familia durante más de una década. El silencio de la habitación del hospital se sentía pesado, oprimiéndome el pecho. Pensé en la imagen brillante de Tiffany sonriendo con esa mueca perfecta y practicada. Tiffany, la niña de oro. La hermana que no podía hacer nada mal, incluso cuando no hacía absolutamente nada con su vida, la hermana cuyo estilo de vida lujoso había estado subsidiando mientras ella me trataba como una aburrida trabajadora corporativa. Pensé en mi madre Débora, que siempre se hacía la víctima, manipulando cada conversación para no tener que rendir cuentas por su gasto excesivo, y en mi padre Robert, el titiritero cuyos raros gestos de aprobación había perseguido toda mi vida como un perro hambriento rogando por sobras. Mis pulmones ardían con cada respiración superficial. Me sentía débil, rota y completamente sola en el mundo. Pero debajo de esa debilidad física, una chispa de rabia pura, sin adulterar, se encendió. Comenzó pequeña, una pequeña brasa en el fondo de mi estómago. Pero con cada segundo que pasaba, cada pitido del monitor, crecía. Me alimentaba. Me daba fuerza cuando mi cuerpo físico no tenía nada más que ofrecer. Pensaron que podían dejarme morir aquí mientras ellos jugaban a los grandes apostadores con mi dinero ganado con tanto esfuerzo. Pensaron que lo aceptaría como siempre lo había hecho porque estaba atrapada por mi patética necesidad de su amor. Miré las baldosas del techo, con la mandíbula tan apretada que me dolían los molares. Querían ver si morir me haría interesante. Bien. Les daría un espectáculo que nunca olvidarían. Busqué mi teléfono de nuevo, mis dedos ya no temblaban por el miedo, sino por la descarga eléctrica de pura adrenalina. Miré el mensaje de texto una última vez. Memoré cada palabra cruel. Lo guardé en un rincón oscuro de mi mente, para el momento exacto en que lo necesitaría para quemar su mundo falso y dorado hasta los cimientos. No iba a morir hoy. Iba a sobrevivir. Y cuando saliera de este hospital, aprenderían lo que realmente significa ser cortada. Yacía en esa cama de hospital estéril, mirando el techo blanco cegador, mi mente comenzó a construir un museo. Un museo extenso y vívido de dolor, humillación y abuso financiero implacable. Cada exposición en esta galería mental era un recuerdo cristalino de cómo me habían usado, un monumento imponente a mi propia desesperación tonta por su aprobación. Me obligué a caminar por los pasillos de este museo, examinando cada detalle agonizante, para no olvidar nunca por qué estaba a punto de hacer lo que tenía que hacer. La primera exposición era de cuando tenía 18 años.
Acababa de ser aceptada en una universidad de primer nivel, un sueño por el que había trabajado incansablemente durante la escuela secundaria. Recuerdo estar sentada en la mesa de la cocina de roble, agarrando el grueso sobre que contenía mi carta de aceptación, mi corazón latiendo contra mis costillas con emoción pura y sin filtrar. Esperé a que Robert me diera una palmada en la espalda. Esperé a que Débora me dijera que estaba orgullosa de su hija. En cambio, Robert ni siquiera se molestó en levantar la vista de la sección de deportes de su periódico. Simplemente suspiró ruidosamente, tomó un sorbo de su café negro y dijo: «No vamos a pagar eso, Riley. Estás sola. Ahorra tu dinero para Tiffany. Ella es la que tiene un potencial real. Es mejor que vayas a un colegio comunitario y consigas un trabajo de secretaria». Tiffany tenía 14 años en ese momento, y su supuesto potencial real consistía en tomar infinitas selfies, acosar a otras chicas en el centro comercial local y reprobar álgebra básica. Estaba destrozada, pero no discutí. Saqué préstamos estudiantiles masivos y asfixiantes. Trabajé en 3 trabajos a tiempo parcial diferentes mientras cursaba una carga académica completa. Comía fideos instantáneos baratos para cenar y dormía quizás 4 horas por noche. Construí mi carrera desde cero, completamente sola, cargando el peso de su rechazo sobre mis hombros en cada paso del camino. A medida que avanzaba en mi museo mental, las exhibiciones se volvieron más caras y mucho más absurdas. Hace 5 años, Robert perdió su trabajo como gerente regional de ventas. Culpó a la economía. Culpó a la cambiante gerencia. Culpó a la generación más joven que ingresaba a la fuerza laboral. Culpó a todos y a todo, excepto a su propio rendimiento decreciente, su obstinada negativa a aprender nuevo software y su actitud increíblemente tóxica hacia sus compañeros de trabajo. Para mantener las apariencias dentro de su círculo social, aceptó un trabajo a tiempo parcial administrando la recepción en un campo de golf de alta gama en los suburbios. Pagaba casi nada, pero le permitía usar camisetas polo y codearse con la élite adinerada que tan desesperadamente quería impresionar. Fue entonces cuando intervine. Ya ganaba muy buen dinero en la gestión de la cadena de suministro. Pensé, ingenuamente, si los ayudo solo esta vez, si alivio su carga, tal vez finalmente vean mi valor. Tal vez finalmente me miren y se sientan orgullosos de la mujer exitosa en la que me había convertido. Comencé a pagar su hipoteca mensual para evitar que el banco ejecutara la hipoteca de su casa. Luego comencé a cubrir su factura de Internet de alta velocidad premium. Luego llegaron las ridículas tarifas del club de campo de Débora para que pudiera seguir desempeñando el papel de una socialité rica y despreocupada en sus fiestas de té semanales por la tarde. Mi dinero se convirtió rápidamente en el mortero vital que sostenía su fachada desmoronada de elegancia del viejo dinero. Pero la pieza central de este museo, el monumento más grande y destructivo a su parasitismo, era mi hermana Tiffany. Tiffany nunca había tenido un trabajo real remunerado en toda su vida. Consideraba que el trabajo corporativo de 9 a 5 estaba por debajo de su espíritu artístico. En cambio, se autodenominó emprendedora en serie. En realidad, esto significaba que iniciaba proyectos de vanidad increíblemente tontos y hacía berrinches hasta que yo los financiaba. El desastre más reciente fue un negocio de cajas de suscripción de estilo de vida de lujo. Recordé claramente la tarde en que me acorraló en la sala de estar de mis padres para pedirme el capital inicial. Arrojó un plan de negocios garabateado apresuradamente, que era en su mayoría solo un panel de visión de fotos estéticas de Pinterest, sobre la mesa de café de cristal. Va a ser enorme, Riley, había dicho, volteando su cabello perfectamente peinado. Todo el mundo está haciendo cajas de suscripción. Solo necesito $25,000 para asegurar el inventario inicial y el embalaje personalizado. Dudé. Traté de explicar, usando mi experiencia corporativa, que $25,000 era una cantidad masiva de capital para arriesgar en una idea de mercado no probada y sobresaturada. Robert intervino de inmediato, con la cara roja y la voz goteando de pesada condescendencia. No seas tan egoísta, Riley, ladró. Eso lo ganas en un mes. Apoya los sueños de tu hermana por una vez en lugar de acaparar tu riqueza. La familia ayuda a la familia. Es lo menos que puedes hacer. El chantaje funcionó. Siempre lo hacía. El miedo profundamente arraigado a ser alienada de mi propia familia anuló mi lógica financiera.
Saqué mi chequera y escribí un cheque por $25,000. Se lo entregué a Tiffany, esperando un simple gracias o tal vez un abrazo. Ella miró el trozo de papel, puso los ojos en blanco con profunda molestia y se quejó: ¿Usaste un bolígrafo azul? Uf. El azul arruina la diversión de recibir dinero. Como sea. Lo depositaré hoy y lidiaré con la mala energía. Ni una sola pizca de gratitud. Solo puro y descarado derecho. Su negocio se hundió en 3 cortos meses. Gastó la mayor parte del dinero en envases de marca, costosas sesiones de fotos de sí misma sosteniendo las cajas y una lujosa fiesta de lanzamiento para sus amigos superficiales de Instagram, dejando casi nada para los productos reales dentro de las cajas. Cuando los proveedores y acreedores llamaron, amenazando con acciones legales, la rescaté de nuevo. Pagué sus deudas para salvar el nombre de la familia de la vergüenza pública. Durante los últimos 5 años, había mantenido una hoja de cálculo oculta y meticulosa de cada centavo que gasté en ellos. El número total era asombroso, $145,000. Que eso te quede claro. $145,000 que literalmente había quemado para mantenerlos calientes mientras se quejaban del humo. Había financiado sus arrendamientos de automóviles, su seguro de automóvil, sus cenas lujosas, sus paquetes de cable premium y su falso estatus en la comunidad. ¿Y qué obtuve a cambio de comprar toda su existencia? Recibí un mensaje de texto diciéndome que mi funeral sería más barato que mis facturas médicas. Los recuerdos se arremolinaban a mi alrededor en la habitación del hospital, tóxicos, pesados y asfixiantes. Me di cuenta con una claridad que cortaba como el cristal de que nunca me amaron. Ni siquiera les gustaba. Amaban lo que podía hacer por ellos. No era una hija. Era una utilidad pública. Era un recurso que explotar hasta que estuviera completamente vacía. Y en el momento exacto en que me volví inconveniente, en el momento en que mi cuerpo falló y realmente los necesité como padres, me descartaron sin pensarlo 2 veces. La ira ya no era una chispa. Era un horno rugiente. Dejé que quemara la culpa persistente, el sentido de obligación equivocado y la niña desesperada que lloraba dentro de mí que solo quería un abrazo. Había terminado de ser el chivo expiatorio de la familia. Había terminado de ser el banco de relay. Habían confundido mi desesperada amabilidad con debilidad, mi generosidad con estupidez. Se habían engordado y festejado cómodamente con mi arduo trabajo. Me moví en la rígida cama del hospital, los monitores pitaban constantemente en la habitación tranquila. Los 4 goteos de líquido fluían lentamente en mi vena maltratada. Estaba físicamente débil, confinada a esta habitación, pero mentalmente me estaba preparando para una guerra de la que no tenían ni idea. Siempre les decían a sus parientes que tuve suerte, pero nunca mencionaron que mi suerte era lo único que mantenía el techo sin derrumbarse sobre sus cabezas, literal y figurativamente. La fachada de la familia suburbana perfecta es algo aterrador de desmantelar, principalmente porque requiere una precisión tan delicada para mantenerla en primer lugar. Mis padres, Robert y Deborah, eran maestros absolutos de la ilusión suburbana. Para el mundo exterior, específicamente el enclave chismoso y obsesionado con el estatus de Atlanta donde residían, eran la epítome del éxito refinado. Ofrecían suntuosas fiestas en el jardín con aperitivos con servicio de catering, vestían ropa de diseñador que no podían permitirse y conducían coches de lujo arrendados de los que se quejaban constantemente de mantener. Pero a puertas cerradas, todo era un frágil castillo de naipes, y yo era la idiota parada en el centro, conteniendo la respiración y vaciando mi billetera para que no se volara y los aplastara. Pensé en la presencia de Deborah en las redes sociales. Era una galería de riqueza falsa cuidadosamente seleccionada y muy filtrada. Fotos de ella bebiendo lattes artesanales en patios, quejándose a sus seguidores de lo difícil que era encontrar ayuda buena y confiable para su negocio de planificación de eventos boutique, un negocio que en realidad no tenía ni un solo cliente de pago en los últimos 3 años. Su verdadero trabajo a tiempo completo era mantener su imagen entre sus compañeros críticos. Usaba una tarjeta de crédito suplementaria de alto límite emitida a mi nombre, vinculada directamente a mi cuenta bancaria y pagada con mi salario para comprar vestidos de diseñador caros, usarlos exactamente una vez para un almuerzo benéfico para que la fotografiaran. Y luego dejarlos pudriéndose en su armario de gran tamaño.
cuando ocasionalmente reunía el coraje para mencionar las exorbitantes e impactantes facturas de la tarjeta de crédito, ella inmediatamente rompía a llorar, se hacía la víctima devastada y se lamentaba ruidosamente de cómo yo intentaba controlar su vida y arruinar su alegría. Luego Robert aparecía como una nube oscura, me regañaba por faltarle el respeto a mi madre, y el ciclo tóxico se reiniciaba por otro mes. Y luego estaba Robert. El ego de Robert era un agujero negro masivo y arremolinado que ninguna cantidad de dinero o alabanzas podría llenar jamás. Su puesto en el campo de golf era una broma absoluta. Era esencialmente un recepcionista glorificado que repartía tarjetas de puntuación, pero desfilaba por la casa club como si fuera un accionista mayoritario. Constantemente menospreciaba mi carrera en la gestión de la cadena de suministro, calificando mis logros corporativos de poco imaginativos, insulsos y carentes de verdadero espíritu emprendedor. Necesitaba desesperadamente sentirse superior. Necesitaba creer que su propio fracaso era solo un revés temporal e injusto causado por el universo y que mi éxito era de alguna manera inmerecido o afortunado. Para alimentar su masiva ilusión, yo había asegurado una membresía corporativa altamente exclusiva en ese mismo club de golf a través de mi empresa, permitiéndole acceso VIP completo como mi invitado designado. Le dejé fingir a los otros miembros que era su propia ventaja ganada con tanto esfuerzo. Le dejé comprar rondas de whisky escocés caro para sus amigos falsos a mi cargo corporativo, cubriendo en silencio las facturas cuando llegaban a mi escritorio. Alimenté al monstruo mes tras mes porque estaba aterrorizada de lo que pasaría si me detenía. Estaba aterrorizada del silencio, los hombros fríos, los sutiles castigos que infligían cuando el dinero dejaba de fluir. Mientras yacía en la UCI, las duras luces fluorescentes brillaban agresivamente sobre mi cama, las piezas dispersas de su actual viaje a Las Vegas comenzaron a encajar en mi mente febril, formando una imagen tan fea que me revolvió el estómago. Algo estaba fundamentalmente mal con el cronograma de sus vacaciones. Hace una semana, antes de que la neumonía se apoderara y la sepsis golpeara, había llamado a Robert para compartir una rara y masiva buena noticia. Acababa de ser ascendida oficialmente a directora de gestión de riesgos de la cadena de suministro. Fue un gran salto en mi carrera y vino con un enorme bono anual. Ingenua, estúpidamente, sugerí que celebráramos en familia. Me ofrecía llevarlos a todos a Las Vegas por un fin de semana, con todos los gastos pagados por mí, solo para tener una agradable cena familiar, ver un espectáculo y celebrar mi arduo trabajo. Robert había accedido de inmediato. Sonaba inusualmente emocionado, incluso elogiando mi ética de trabajo por primera vez en años. Pero luego me enfermé. La enfermedad golpeó rápido e increíblemente fuerte, degenerando en sepsis en 48 horas. Fui trasladada de urgencia al hospital y hospitalizada días antes del viaje planeado. Asumí, naturalmente, que el viaje fue cancelado. Las familias normales cancelan las vacaciones cuando su hijo está luchando por su vida con un ventilador. Luego vino el mensaje de texto, la foto en el Bellagio, la cruel broma sobre mi funeral. La comprensión me golpeó con la fuerza física de un tren de carga. No habían cancelado el viaje. Simplemente me habían eliminado de la ecuación. El viaje que se suponía que era una celebración de mi ascenso, mi arduo trabajo, había sido violentamente secuestrado. Habían tomado los vuelos de primera clase que pagué, las suites de hotel de lujo que reservé y los habían usado para un paseo sin mí. Pero fue incluso peor que eso. Me obligué a sentarme un poco, ignorando el dolor punzante que irradiaba a través de mi pecho. Tomé mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria segura. Pasé por alto las cuentas principales y revisé las transacciones recientes en la tarjeta de crédito suplementaria que le había dado a Tiffany solo para emergencias absolutas. Allí estaba, brillando en la pantalla en números fríos y duros. Un cargo en una mesa de casino de altas apuestas por $10,000. Mi corazón latía contra mis costillas, acelerando más rápido de lo que el monitor podía seguir. Profundicé en las transacciones pendientes. Otro cargo. $5,000 a una boutique de diseñadores de lujo en el Strip de Las Vegas. No solo fueron a Las Vegas sin mí. Estaban drenando activa y agresivamente mis cuentas mientras yo estaba conectada a máquinas de soporte vital. El viaje de celebración fue solo una tapadera conveniente. Tiffany había acumulado enormes deudas de juego jugando a la gran apostadora y mis padres estaban usando mi dinero para rescatarla y financiar sus lujosas vacaciones.
Literalmente habían robado mi celebración para financiar su degeneración. La pura audacia era asombrosa. Estaban sentados en una suite de lujo, bebiendo champán caro, riéndose a mi costa mientras yo luchaba por mi vida en una habitación estéril y aterradora. Pensaron que estaba demasiado débil, demasiado enferma, demasiado medicada para darme cuenta. Pensaron que eran invencibles porque siempre los había protegido de las consecuencias de sus acciones. Si alguna vez has tenido un familiar tóxico que usa la culpa para agotarte, házmelo saber en los comentarios ahora mismo. Las cosas que hice a continuación podrían darte algunas ideas sobre cómo manejarlos. Asegúrate de estar suscrito al canal para ver exactamente cómo cambié las tornas y quemé su fachada hasta los cimientos. La ilusión se hizo añicos permanentemente. La fachada cuidadosamente elaborada desapareció. Finalmente los vi por lo que eran, parásitos. No solo querían mi dinero. Querían mi energía vital. Querían consumir todo lo que había construido, cada logro, cada dólar, hasta que no quedara nada de mí más que una cáscara vacía. Agarré la barandilla de metal frío de la cama del hospital, mis nudillos se pusieron blancos. Pensaron que habían ganado. Pensaron que habían burlado al sistema. Solía pensar que yo era su ancla. Pero la enfermera Evans tenía razón. No era un ancla. Era una sanguijuela de la que chupaban sangre. Y ahora era el momento de espolvorearles sal. El tercer día en la UCI llegó con una oscuridad pesada y asfixiante. La infección había clavado sus garras profundamente en mi sistema. Mi fiebre volvió a subir en mitad de la noche, dejándome empapada en sudor frío, alucinando sombras oscuras en las esquinas de la habitación blanca y austera. Los médicos estaban visiblemente preocupados durante sus rondas matutinas. Los antibióticos agresivos no funcionaban tan rápido como esperaban, y mi presión arterial estaba peligrosamente inestable. Me sentía increíblemente pesada, como si me estuviera hundiendo lentamente en un océano oscuro y fangoso. Cada respiración que tomaba era un esfuerzo consciente y agonizante que requería toda mi concentración. Era a media mañana cuando decidí hacer un último y desesperado intento de contacto. No para pedir ayuda, no para pedir simpatía. Ya no quería que me salvaran. Necesitaba confirmación. Necesitaba escuchar sus voces una última vez para saber sin lugar a dudas que lo que estaba a punto de hacer estaba totalmente justificado. Necesitaba encerrar permanentemente cualquier ápice de culpa filial que pudiera intentar sabotear mi determinación más tarde. Tomé mi teléfono de la bandeja. Mis dedos se sentían gruesos, torpes y entumecidos. Marqué lentamente el número de celular de Débora y lo puse en altavoz, apoyando el dispositivo pesadamente sobre mi pecho. Sonó 4 veces, 5 veces. Estaba a punto de colgar, asumiendo que me estaba ignorando, cuando la línea se abrió. Una enorme pared de ruido salió del pequeño altavoz. Era el sonido caótico, abrumador e inconfundible de la sala de un casino. Campanas sonando rápidamente, máquinas tragamonedas tintineando, alegres melodías digitales, el rugido bajo y zumbante de cientos de conversaciones y el tintineo de vasos. Hola. La voz de Débora era tensa, fuerte y profundamente molesta. Mamá, jadeé. Mi voz sonaba completamente ajena a mis propios oídos, fina y rota, como papel seco crujiendo al viento. Soy Riley. Riley, espera, apenas te oigo por estas máquinas ruidosas. El sonido se amortiguó ligeramente, como si ella estuviera cubriendo el micrófono del teléfono con la mano. La oí gritar de fondo, lejos del teléfono: Robert, sostén mi martini. Es Riley otra vez. Luego volvió, su tono agudo: ¿Qué pasa? Estamos en medio de una racha masiva en las tragamonedas. Realmente elegiste un momento terrible para llamar y molestarnos. Cerré los ojos. La pura insensibilidad se sintió como un golpe físico en mi pecho ya magullado. Mamá, estoy en la UCI. Es sepsis. Está muy, muy mal. Los médicos. Yo. Podría no lograrlo. Hubo una pausa en la línea. Por un segundo fugaz y patético, la niña herida dentro de mí pensó que a ella podría importarle. Pensé que el instinto maternal primitivo finalmente se activaría, que jadearía, dejaría caer su bebida y exigiría saber qué tan rápido podía tomar un vuelo de regreso a Atlanta.
Oh, por el amor de Dios, Riley, Débora gimió ruidosamente. No fue un jadeo de sorpresa. Fue un gemido prolongado de profunda irritación. No seas tan increíblemente dramática. Siempre exageras todo cuando las cosas no salen como quieres. Es solo una gripe fuerte. Estás en un hospital elegante. Tienes los mejores médicos. Estarás bien. Mamá, mis órganos están luchando por funcionar. Necesito a mi familia aquí. ¿Aquí? ¿Quieres que dejemos todo lo que estamos haciendo y volemos de regreso ahora mismo? Débora se burló. El sonido era agudo y mordaz. ¿Tienes idea de cuánto dinero gastamos en estos paquetes de spa VIP no reembolsables? Tiffany finalmente se está relajando después de todo su inmenso estrés empresarial. Que te enfermes en el peor momento posible ya ha arruinado el ambiente de este viaje. No vamos a tirar unas vacaciones de lujo solo porque quieres ser el centro de atención. Me quedé perfectamente inmóvil en la cama. El pitido rítmico de mi monitor cardíaco parecía increíblemente fuerte, ahogando los ruidos del casino por un breve segundo. Y francamente, continuó Débora, su voz goteando veneno irritante, tu padre todavía está furioso por tu actitud. Se supone que eres la independiente y exitosa. Sin embargo, ni siquiera puedes manejar tu propia salud sin causar una escena masiva. Necesitamos este descanso, Riley. Solo descansa y deja de llamar. Te llamaremos cuando volvamos el martes. No preguntó en qué hospital estaba. No preguntó si podía hablar con el médico tratante. No preguntó si tenía dolor. Solo quería que colgara y dejara de arruinar su ambiente estético de Las Vegas. La enfermera Evans había entrado en la habitación a mitad de la llamada para revisar mis 4 bolsas de suero. Se quedó perfectamente inmóvil en la esquina, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Su cara era una máscara aterradora de furia fría y profesional. Había oído cada palabra resonando desde el altavoz del teléfono. Mientras Débora continuaba quejándose ruidosamente de lo terrible que era el buffet del casino en comparación con el año pasado, Evans dio un paso adelante con pasos decididos. Extendió una mano enguantada y presionó firmemente el botón rojo de colgar en mi pantalla. La línea se cortó al instante. El silencio en la habitación del hospital era ensordecedor, pesado con el peso de lo que acababa de suceder. Evans me miró. Sus ojos penetrantes se suavizaron, arremolinándose con una mezcla de profunda lástima y feroz e inquebrantable determinación. No ofreció promesas vacías. No me dio una palmada en la mano ni me dijo que todo iba a estar bien porque sabía que no lo estaría. Se inclinó, su cara a centímetros de la mía, y susurró ferozmente, no derrames una sola lágrima por personas que se han quedado sin lágrimas para ti. Ellos tomaron su decisión, cariño. Ahora toma tú la tuya. Me ajustó las pesadas mantas, me dio un apretón firme y tranquilizador en el hombro que comunicó más apoyo del que mis padres me habían ofrecido en una década, y salió rápidamente de la habitación para traer mi siguiente ronda de fuertes antibióticos. Yacía allí completamente sola. La experiencia del último hilo rompiéndose es profunda. Esperas que sea ruidosa, caótica, llena de gritos, llantos y lanzamiento de cosas, pero no lo fue. Fue un silencio sepulcral. Fue una certeza fría y absoluta que se asentó profundamente en mis huesos, congelando los últimos restos de mi ingenua esperanza. Tenía mi confirmación. No me amaban. No les importaba si vivía o moría mientras las tarjetas de crédito siguieran funcionando y la hipoteca se pagara. Era un fantasma para ellos, un fantasma conveniente que financiaba su realidad. Respiré hondo y con un traqueteo. El dolor físico seguía allí, desgarrándome por dentro, pero el inmenso peso emocional que había estado aplastando mi alma durante una década se había ido por completo. Finalmente era libre. La llamada terminó con un largo pitido. Me quedé allí escuchando los latidos de mi propio corazón en el monitor. Era lento pero constante. Viviría. Y cuando saliera de esta habitación, su mundo ardería en cenizas. La ruptura comenzó silenciosamente. La guerra total no siempre comienza con fuertes explosiones o gritos. A veces, las campañas más destructivas comienzan con el simple y silencioso clic de un botón en una habitación oscura.
La fiebre había bajado ligeramente al final de la tarde, dejándome físicamente débil, empapada en sudor, pero feroz y peligrosamente lúcida. Mi mente era una trampa de acero. Me apoyé en las rígidas e incómodas almohadas del hospital, ignorando las protestas de mis músculos doloridos. Tomé mi iPad de la mesa de noche rodante. Mis dedos volaron por la pantalla de cristal con la velocidad de la práctica. Estaba completamente en mi elemento ahora. Gestión de riesgos. Ese era mi trabajo. Identificar vulnerabilidades críticas, mitigar pérdidas catastróficas y cerrar sin piedad sistemas comprometidos. Mi familia era un sistema comprometido, una responsabilidad masiva, y era hora de cortar el peso muerto. Primer objetivo, la savia de su falsa y opulenta riqueza. Inicié sesión en mi portal bancario principal, altamente seguro. Navegué más allá de mis cuentas corrientes y de ahorros hasta la página de administración de tarjetas de crédito suplementarias. Estas eran las tarjetas exactas que estaban usando en Las Vegas para comprar bolsos de lujo, cubrir cenas caras y financiar sus fantasías de grandes apostadores. No solo bajé los límites de crédito para enviar una advertencia. No las suspendí temporalmente. Hice clic directamente en el botón rojo etiquetado «Reportar perdida o robada». La indicación automatizada me preguntó una razón específica para la cancelación. Mis dedos teclearon el teclado digital sin dudar. Escribí «comprometido por usuarios no autorizados». Sospecha de fraude. Clic en enviar. Procesamiento confirmado. Así, las brillantes tarjetas de plástico en sus carteras de cuero cara se convirtieron en piezas de basura completamente inútiles. Lo descubrirían muy pronto cuando el siguiente camarero o dependiente de boutique les devolviera la tarjeta con una mueca de simpatía y humillación. Segundo objetivo, la intrincada infraestructura de su comodidad diaria. Abrí la configuración de mi pago automático de facturas. Durante años, había establecido una elaborada red de transferencias recurrentes para que nunca tuvieran que preocuparse por las realidades mundanas y estresantes de la vida adulta. Era una larga y patética lista de mi propio comportamiento de facilitación. Recorrí la línea como una fría y calculadora ejecutora. El seguro de automóvil premium con cobertura total de Tiffany para su ridículo SUV importado, cancelado. Con efecto inmediato. Que conduzca sin seguro y veamos cuánto tarda en ser detenida. El paquete de internet de fibra óptica de alta velocidad de primer nivel en la casa de mis padres, terminado. No más películas en streaming. No más interminables compras en línea para Débora. No más pretender ser una influencer para Tiffany. La enorme transferencia bancaria mensual para cubrir el déficit de su hipoteca, eliminada por completo. El banco esperaría un pago el primer día del mes y no encontraría nada más que una cuenta vacía. El plan familiar de telefonía celular premium. Accedí al portal del operador y eliminé sistemáticamente sus 3 líneas, dejando solo mi propio número activo. Sus costosos teléfonos inteligentes se convertirían en pesados y caros pisapapeles antes de la medianoche de esta noche. Cada clic, cada pantalla de confirmación, se sentía como cortar una pesada cadena oxidada que me había estado arrastrando bajo el agua durante más de una década. La habitación del hospital estaba completamente en silencio, excepto por el zumbido constante de las máquinas médicas y el agudo tecleo de mis dedos en la pantalla de cristal. Estaba desmantelando sistemáticamente un imperio de donaciones ladrillo a ladrillo, cable por cable. Luego recordé la joya de la corona del frágil y exagerado ego de Robert, la membresía corporativa del club de golf. Él alardeaba de esa membresía de élite como si fuera una prueba innegable de su superioridad sobre sus vecinos. Menospreciaba al personal de servicio, pedía whisky importado de primera calidad y firmaba las exorbitantes facturas con elegancia, sabiendo muy bien que las facturas iban directamente a mi cuenta de gastos corporativos para su procesamiento. Era el símbolo máximo de su falso prestigio, su arma principal para exigir un respeto que no se había ganado. Abrí mi aplicación de correo electrónico Seguro del Trabajo. Mi empresa se toma la seguridad y el fraude de gastos muy en serio. El mal uso de fondos corporativos es motivo de despido inmediato. Redacté un correo electrónico urgente al gerente general del club de campo e intencionalmente puse en copia a mi departamento de finanzas corporativas para asegurar que hubiera un rastro de papel permanente. Asunto: revocación urgente e inmediata de los privilegios de membresía corporativa a la gerencia. Por favor,
tenga en cuenta que, con efecto inmediato, todos los privilegios de invitado extendidos a Robert bajo mi cuenta corporativa quedan permanentemente e irrevocablemente revocados. Cualquier cargo incurrido después de la marca de tiempo de este correo electrónico no está autorizado en absoluto y no será pagado por mi corporación. Además, debido a un comportamiento inapropiado, por favor, marque su nombre y matrícula en la puerta de seguridad principal. Ya no se le permite el acceso a las instalaciones bajo ninguna circunstancia. Lo leí una vez, saboreando el lenguaje duro e intransigente, y presioné enviar. Me recosté, cerré los ojos y me imaginé las consecuencias inevitables. Lo imaginé llegando a la entrada cerrada en su coche de lujo alquilado el martes por la mañana, esperando que el guardia de seguridad lo dejara pasar con una sonrisa educada y respetuosa. Imaginé la confusión en su rostro, seguida de la creciente indignación y finalmente la aplastante e ineludible humillación cuando le dijeran firmemente que diera la vuelta a su coche delante de una fila de miembros reales porque ya no era bienvenido. La idea de que su enorme ego se hiciera añicos en 1.000.000 de pedazos delante de sus preciosos amigos del golf me produjo una sonrisa fría, dura y terriblemente genuina. Fue quirúrgico. Fue preciso. Fue devastador. Estaba despojando cada capa de aislamiento financiero que había construido tontamente a su alrededor, exponiéndolos a la dura y helada realidad de su propia incompetencia y pereza. Habían construido sus identidades enteras, sus vidas cómodas enteras con mi dinero, y finalmente estaba cobrando la enorme deuda. Me recosté contra las almohadas, repentinamente agotada por el inmenso esfuerzo mental. Mi pecho me dolía intensamente y luchaba por mantener los ojos abiertos mientras la medicación hacía efecto. Pero la pesada y asfixiante ansiedad que había atormentado cada momento de mi vida durante años había desaparecido por completo. Finalmente había recuperado el control de mi propia vida. Miré el reloj digital en la pared. Era temprano por la noche en Atlanta, lo que significaba que era tarde en la tarde en Las Vegas. La hora perfecta para ir de compras, beber y usar tarjetas. Las minas terrestres habían sido cuidadosamente plantadas y armadas. Era solo cuestión de tiempo antes de que empezaran a pisarlas. Pulsé el botón terminar todo. La habitación permaneció en silencio. No hubo explosiones. Pero a 2.000 millas de distancia, en Nevada, una bomba financiera acababa de hacer la cuenta regresiva hasta cero. El corte financiero que acababa de ejecutar era solo la primera fase de la guerra. Cortar su flujo de efectivo era satisfactorio, pero la siguiente fase requería un toque profesional. Necesitaba asegurarme de que si esta infección grave lograba vencerme, si mi cuerpo finalmente no lograba combatir la sepsis, no obtendrían ni un solo centavo de mi cadáver. No iba a permitir que se beneficiaran de mi muerte, permitiéndoles usar mi seguro de vida para financiar más viajes a Las Vegas y bolsos Hermes. Busqué mi teléfono, mi mano mucho más firme ahora, y llamé a Sara. Sara era mi mejor amiga de la universidad y una abogada de finanzas y patrimonios implacablemente eficiente y ferozmente inteligente. Era el tipo de mujer que vestía trajes elegantes y a medida, bebía su café solo y podía hacer llorar a hombres adultos en los interrogatorios sin levantar la voz. Más importante aún, ella conocía la dinámica tóxica de mi familia mejor que nadie en el mundo y me había estado rogando, prácticamente suplicando durante años, que los cortara y protegiera mis bienes. Contestó al segundo timbrazo. El ruido de fondo indicaba que todavía estaba en su firma. Riley, por favor dime que estás llamando desde una playa tomando una margarita y no desde la oficina. Estoy en la UCI, Sara, dije, mi voz, aunque constante. El tono juguetón y bromista desapareció al instante, reemplazado por una concentración aguda como una navaja. ¿Qué? ¿Qué hospital? Salgo de la oficina ahora mismo. Voy para allá. No, espera. Detente, le ordené suavemente pero con firmeza. Necesito que trabajes ahora mismo, no que visites. Es sepsis. Estoy médicamente estable por el momento, pero necesito una acción legal agresiva inmediatamente antes de que las cosas empeoren. El modo de abogada de Sara se activó sin problemas. Pude oír el crujido de papel y el clic de un bolígrafo. Dime exactamente qué necesitas. Estoy lista. Necesito revocar inmediatamente mi poder notarial. Ahora mismo, Robert y Deborah tienen pleno poder médico y financiero sobre mí. Si entro en coma esta noche, ellos controlan mi atención médica,
mi casa y mis cuentas bancarias. Quítales eso. Hazte mi única apoderada. Confío en ti. Oí un tecleo furioso y rápido en su extremo de la línea. ¿Hecho? Estoy redactando la revocación de emergencia mientras hablamos. ¿Qué más está en el tajo? Mi póliza de seguro de vida corporativa. Paga $2 millones al morir. Actualmente están listados como los beneficiarios principales junto con Tiffany. Quiero que los elimines. A todos ellos. Borra sus nombres. Cambia al único beneficiario a esa organización benéfica de rescate de animales local para la que soy voluntaria los fines de semana. Cada centavo va a los perros, ni un céntimo a ellos. Oh, gracias a Dios, exhaló Sarah, con un feroz toque de satisfacción en su voz. Llevaba 5 años esperando este glorioso día, Riley. Dalo por hecho. ¿Algo más? Porque si quieres que redacte una demanda por angustia emocional y abuso financiero, lo haré con gusto pro bono solo para ver a Robert retorcerse en el estrado. Logré una débil carcajada genuina que envió una punzada aguda de dolor que se irradió por mis costillas, recordándome mi precario estado físico. Espera con las demandas un minuto. Asegura el perímetro primero. Mientras la tenía al teléfono, apareció una notificación brillante en la pantalla de mi iPad. Era una alerta urgente del departamento de fraude de mi banco principal con respecto a la tarjeta de crédito suplementaria que había reportado como robada hacía apenas una hora. El sistema automatizado mostraba los detalles de la transacción final denegada antes de que el bloqueo total entrara en vigor. Miré los números, mi sangre se heló de asco, y se lo leí a Sarah. Sarah, ni siquiera te lo creerás. Inténtalo. Nada de lo que hagan esos buitres me sorprende ya. La tarjeta acaba de ser denegada violentamente en una boutique vintage de alta gama en el Strip de Las Vegas. Intento de cargo, $8,000 por un bolso Hermès vintage. El nombre del comprador introducido en la caja. Tiffany. Sarah lanzó un silbido bajo e incrédulo al receptor. $8,000 en un bolso mientras su hermana se está pudriendo literalmente en una cama de UCI. Estas personas no son solo tus parásitos estándar, Riley. Son sociópatas clínicos en toda regla. Buen viaje. Tenía razón. La pura e inalterada insensibilidad era asombrosa de comprender. Mientras yo yacía aquí, conectada a 4 bolsas de suero, luchando por cada aliento de oxígeno, Tiffany estaba furiosa porque su intento de comprar un bolso de lujo con mi dinero ganado con tanto esfuerzo había fallado. No le preocupaba mi salud. Le preocupaban sus accesorios estéticos. No le importaba si vivía o moría. Solo le importaba que el cajero automático estuviera repentinamente fuera de servicio. Tramita la documentación, Sarah. Envía por mensajería al hospital para mi firma a primera hora de la mañana. No dejes que toquen un solo activo que poseo. Construye una fortaleza. En eso estoy. Tendré un mensajero confianza en tu cabecera a las 8 de la mañana. Tú solo concéntrate en respirar y mantenerte viva, Riley. Construiré la fortaleza impenetrable. Colgué el teléfono y lo coloqué suavemente sobre la mesa. El perímetro estaba oficialmente asegurado. No tenían acceso a mi dinero en efectivo, mi crédito, mis cuentas de inversión, mis fondos de emergencia o mis lucrativos beneficios por fallecimiento. Estaban completa, total y permanentemente desconectados del anfitrión. Cerré los ojos y dejé que mi pesada cabeza se hundiera profundamente en la almohada del hospital. El agotamiento físico era abrumador, amenazando con arrastrarme al sueño. Pero era un agotamiento bueno y limpio. El tipo de agotamiento que sientes después de sacar años de residuos tóxicos de tu sótano y finalmente respirar aire fresco. Si has visto hasta aquí y me apoyas, deja un comentario que diga, estoy ganando. Ese es el código secreto para todos los que se quedaron para la eliminación legal. Estaré marcando como favorito y respondiendo a cada comentario con esa palabra clave. Gracias por el apoyo. Significa todo. El juego enfermizo y retorcido había terminado oficialmente. Había recogido el tablero, tomado todas las piezas y cerrado la puerta detrás de mí. Pensaron que estaba luchando contra la muerte. Pocos sabían, yo me había convertido en la muerte misma para su pretencioso estilo de vida de baja.
A las 8 de esa noche, el pesado y asfixiante silencio de mi habitación de hospital finalmente se rompió. Mi fiebre había bajado a un nivel manejable, dejándome exhausta, pero increíblemente alerta. Estaba acostada en la oscuridad, observando el ritmo constante del monitor cardíaco cuando mi teléfono en la mesita de noche comenzó a vibrar. No sonó una o dos veces. Vibró con una urgencia frenética e implacable, prácticamente bailando sobre la bandeja de plástico. No lo alcancé de inmediato. Lo dejé sonar. Observé cómo la pantalla se iluminaba en la tenue habitación, proyectando un brillo pálido sobre mis manos magulladas. 15 llamadas perdidas en el lapso de 20 minutos. La primera oleada de llamadas provino de Robert. Cuando no contesté, la notificación cambió a buzones de voz. Esperé hasta que el zumbido finalmente se detuvo, tomé una respiración lenta y dolorosa, y toqué el icono del buzón de voz. Me llevé el teléfono al oído. Riley, coge el teléfono ahora mismo. La voz de Robert siseó a través del altavoz. Estaba tratando de susurrar, pero el pánico y la rabia pura e inalterada que vibraban en su pecho lo hacían imposible. En el fondo, podía escuchar el débil y elegante tintineo de la cubertería en porcelana fina y el suave murmullo de un comedor sofisticado. Estaban en un restaurante con estrellas Michelin. Estoy en el mostrador del Maitre, continuó Robert, su voz temblaba de furia humillada. Acaban de denegar la tarjeta de crédito. La pasaron 3 veces. Riley, el gerente se acercó. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto? Estoy aquí con importantes socios comerciales potenciales y mi tarjeta está rebotando como un cheque sin fondos. Llama al banco y arregla este problema de inmediato. No me hagas decírtelo 2 veces. ¿Arréglalo? Escuché el mensaje por segunda vez, saboreando cada sílaba de su pánico. Todavía pensaba que era un fallo. Todavía creía, en su profunda arrogancia, que el universo giraba en torno a su comodidad. El siguiente mensaje de voz era de Tiffany. El suyo no era un susurro. Era un chillido histérico en toda regla. Riley, ¿qué demonios está pasando? Estoy en la recepción del hotel y seguridad está literalmente detrás de mí. Dijeron que la tarjeta registrada para la suite de lujo fue reportada como robada. ¿Robada? Riley. Están amenazando con dejarnos fuera de la habitación y quedarse con nuestro equipaje hasta que proporcionemos una nueva forma de pago. La tarjeta de papá tampoco funciona. Contesta el teléfono. Deja de ignorarnos. Cerré los ojos e imaginé la escena. Imaginé a mi padre, un hombre que construyó toda su frágil identidad sobre la base de pretender ser más rico que todos los demás, de pie, con la cara roja, frente a un gerente de restaurante snob, incapaz de pagar su filete importado. Imaginé a Tiffany, que se creía una glamorosa empresaria de redes sociales, haciendo una pataleta patética en el vestíbulo de un hotel mientras los guardias de seguridad la trataban como a una estafadora común. La pura y deliciosa ironía de todo me invadió como un bálsamo curativo. Estaban varados a 2000 millas de casa, ahogándose en un mar de lujo que no podían permitirse con las carteras vacías y las tarjetas canceladas. Desbloqueé mi teléfono y abrí el chat grupal familiar. Miré el cursor parpadeante durante mucho tiempo. Quería escribir un párrafo enorme. Quería gritarles a través de la pantalla. Quería detallar cada pizca de dolor, cada lágrima que había derramado, cada dólar que habían drenado de mi vida. Pero me di cuenta de que explicarme solo les daría poder. Les mostraría que todavía me importaban sus opiniones. El verdadero poder, había aprendido en la sala de juntas, reside en la brevedad. Escribí una sola respuesta fría: las tarjetas están muertas, igual que su hija. Buena suerte saldando la cuenta. Disfruten de la tormenta. Presioné enviar. Observé cómo el pequeño indicador mostraba que el mensaje había sido entregado. Observé cómo cambiaba a leído. Les di exactamente 10 segundos para que se quedaran mirando la pantalla, para que la horrible realidad de su situación se hundiera profundamente en sus huesos. Luego fui a la configuración de mi teléfono. Bloqueé a Robert. Bloqueé a Débora. Bloqueé a Tiffany. Volví a colocar el teléfono en la bandeja y me recosté contra las almohadas. La tormenta había llegado oficialmente a Las Vegas y yo estaba a salvo dentro de mi fortaleza.
Pensaron que esto era solo un error bancario. No tenían idea de que el apagón financiero que estaban experimentando era permanente. Me pregunté cómo pagarían sus vuelos de regreso a casa. Me pregunté qué artículos tendrían que empeñar solo para salir del hotel. Por primera vez en 31 años, sus problemas ya no eran mis problemas. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en mi lugar? ¿Te los hubieras puesto o los habrías dejado arder? Las consecuencias apenas comenzaban. A la mañana siguiente, el sol se filtró por las persianas del hospital, proyectando cálidas líneas sobre mi cama. Mi respiración era un poco más fácil, los antibióticos finalmente ganaban terreno contra la sepsis. Pero mientras mi cuerpo físico descansaba, mi familia declaraba una guerra digital total. Cuando las personas tóxicas ya no pueden controlarte, intentarán inmediatamente controlar cómo te ven los demás. Como ya no podían comunicarse directamente conmigo, soltaron a los monos voladores. Un mono volador es una persona manipulada por el abusador tóxico para hacer su trabajo sucio, para culpabilizar a la víctima y para difundir su falsa narrativa. En mi familia, el mono volador por excelencia era mi tía Carol, la hermana mayor de Robert. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que aún no había bloqueado. Era Carol. Riley, estoy disgustada contigo. El mensaje decía, tus padres me llamaron llorando desde Las Vegas. Están varados. ¿Cómo pudiste cortarles el dinero cuando sabes que dependen de ti? Tu padre está bajo mucho estrés y tú estás actuando como una niña mimada y vengativa. Vuelve a activar sus tarjetas ahora mismo. La familia es la familia. Debes disculparte y arreglar esto antes de que arruines tu reputación para siempre. Me burlé, el sonido áspero en la habitación silenciosa. Carol era una chismosa profesional que vivía para el drama. No sabía nada de mis finanzas, nada de los $145,000 que había desangrado por ellos, y ciertamente nada del cruel mensaje de texto que Robert me había enviado mientras me estaba muriendo. No le respondí a Carol. Simplemente tomé una captura de pantalla de su mensaje, lo guardé en una carpeta segura y también bloqueé su número. Pero Tiffany fue un paso más allá. Tiffany siempre iba un paso más allá. Más tarde esa tarde, mi amiga de la universidad, Emily, me envió un enlace a un vídeo de TikTok. Necesitas ver esto. El mensaje de Emily decía, tu hermana está perdiendo la cabeza en línea. Hice clic en el enlace. El vídeo se abrió con la cara de Tiffany. Había usado un filtro de belleza sutil, pero se esforzaba al máximo por derramar lágrimas de cocodrilo falsas. Su voz temblaba con una devastación teatral y practicada. Hola a todos, gimió Tiffany a la cámara, secándose un ojo seco. Solo estoy haciendo este vídeo porque estoy muy desconsolada. Mi hermana mayor, que siempre ha estado celosa de mi viaje emprendedor, acaba de cortarle financieramente a toda mi familia de la nada. Literalmente estamos varados en un viaje familiar. Canceló nuestras tarjetas de hotel. Canceló nuestro presupuesto para comida. Y está tratando de obligarme a cerrar mi negocio por inanición. Es tan tóxico. Solo quiero decirles que protejan su paz, chicos. El dinero convierte a las personas en monstruos. Vi el vídeo 2 veces. La hipocresía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Pero Tiffany, en su desesperado intento de simpatía en Internet, había cometido un error fatal y divertido. No era una chica inteligente. Había filmado el vídeo de llanto dentro de la suite de lujo de Las Vegas. Detrás de su cara surcada de lágrimas, clara como el día, había una vista panorámica del Strip de Las Vegas a través de ventanales del suelo al techo. Descansando sobre la encimera de mármol, justo encima de su hombro izquierdo, había una enorme bandeja de servicio de habitaciones llena de copas de champán vacías y colas de langosta a medio comer. Y colgada sobre el respaldo de una silla de terciopelo de felpa estaba la inconfundible bolsa naranja de la boutique vintage de Hermès. Estaba llorando por estar hambrienta y varada mientras estaba rodeada del mismo lujo que me había robado. Estaba haciendo de víctima desde una habitación de hotel de 5 estrellas. No dejé un comentario enojado. No hice un vídeo de reacción para defenderme. Las reacciones emocionales eran exactamente lo que querían. Querían que pareciera desquiciada y loca. En cambio, operé con precisión corporativa. Descargué el vídeo.
Tomé capturas de pantalla de alta resolución resaltando las colas de langosta, el champán y la bolsa de compras de diseñador. Guardé todo en la carpeta digital etiquetada Evidencia. Pensaron que la vergüenza pública me obligaría a la sumisión. Pensaron que el miedo a los chismes familiares me haría volver arrastrándome, reactivar las cuentas y rogar por perdón. No entendían que ya no me importaba mi reputación entre la gente que solo valoraba mi billetera. Mi teléfono siguió sonando con mensajes de primos lejanos y amigos de la familia que habían visto el vídeo de Tiffany. Algunos estaban enojados, algunos estaban confundidos, algunos exigían respuestas. Ignoré a todos. Que creyeran la narrativa retorcida que Tiffany estaba hilando. La verdad es un cazador paciente. No necesita gritar en las redes sociales. Solo espera el momento perfecto para atacar. ¿Cuál es la mentira más loca que un miembro de tu familia tóxica ha difundido sobre ti? Déjala en los comentarios a continuación porque te garantizo que compartimos algunas cicatrices de batalla. La campaña de desprestigio estaba en pleno efecto, pero no era nada comparado con la bomba legal que estaba a punto de dejar en su puerta. Al quinto día, los médicos finalmente accedieron a darme el alta. Había perdido peso. Mi piel estaba pálida y mis piernas temblaban al ponerme de pie, pero mis análisis de sangre estaban limpios. La sepsis había desaparecido. Salí del hospital apoyándome pesadamente en un bastón, respirando el aire espeso y húmedo de Atlanta. Se sentía como pisar un planeta completamente nuevo. Tomé un viaje compartido de regreso a mi tranquilo e impecable apartamento. Sin parientes que gritaran, sin mensajes de texto exigentes, sin caos, solo paz. Pero la paz era un terreno de preparación temporal para la fase final de mi plan. Una hora después de llegar a casa, llegó mi abogada, Sara. Entró cargando 2 gruesas carpetas de Manila, 2 cafés y una sonrisa que parecía lo suficientemente afilada como para cortar cristal. Puso las carpetas en la isla de mi cocina y me tendió un bolígrafo. Bienvenida de nuevo a la tierra de los vivos, Riley, dijo, sus ojos brillando con anticipación. Tengo los documentos finalizados aquí mismo. El poder notarial está oficialmente revocado. Los beneficiarios del seguro de vida han sido completamente eliminados, pero hoy tenemos una jugada mucho más grande que hacer. Mientras firmaba los documentos, mi teléfono zumbó. Era una llamada del tío Frank. Frank era el hermano menor de Débora, un contratista de construcción tosco y trabajador. Era la única persona en la familia que trabajaba con sus manos, lo que significaba que Débora constantemente lo menospreciaba. Pero Frank siempre había sido amable conmigo. Contesté la llamada. Riley, gracias a Dios que estás en casa, dijo Frank, su voz un murmullo grave. Solo quería saber cómo estabas. El resto de la familia se está volviendo loca, pero no me creo ni una palabra. Gracias, tío Frank, dije, apoyándome en el mostrador. ¿Qué están diciendo? Robert convocó una reunión familiar masiva en Zoom anoche desde una habitación de motel, se rió Frank oscuramente. Afirmó que se volvió loco por la fiebre y robó todos sus ahorros de toda la vida. Pero lo interpelé. Le pregunté por qué sus ahorros de toda la vida estaban en una cuenta a tu nombre. Tartamudeó durante 5 minutos y se desconectó. Solo quiero que sepas que veo a través de su basura. Lo que sea que les estés haciendo, se lo merecen. Escuchar a Frank validar mi realidad fue un extraño y poderoso consuelo. Le di las gracias y colgué. Volví a Sara. Está bien. ¿Cuál es la gran jugada? Sara abrió la segunda carpeta y deslizó una escritura de propiedad sobre la isla de mármol. ¿Recuerdas hace 5 años cuando el crédito de Robert estaba tan destruido que no podía refinanciar la casa para sacar dinero? Asentí lentamente. Sí. Theo firmé el nuevo préstamo para salvarlos de la bancarrota. Sara golpeó el papel con una uña perfectamente cuidada. No solo Theo firmaste, Riley. Debido a que su crédito era un páramo tóxico, el banco te exigió que fueras la prestataria principal. Y lo que es más importante, estás listada como la propietaria principal mayoritaria en la escritura de propiedad. Es tu casa. Ellos solo viven en ella. Me quedé mirando el trozo de papel, mi corazón dio un salto. Durante 5 años,
habían tratado esa casa suburbana en expansión como su reino personal. Habían organizado fiestas, redecorado la cocina y paseado por el vecindario, olvidando por completo que el terreno sobre el que caminaban legalmente pertenecía a la hija a la que trataban como basura. Contacté a un grupo de inversión inmobiliaria ayer, continuó Sara, su voz prácticamente ronroneando de satisfacción. Se especializan en la renovación rápida de casas. Compran propiedades en efectivo tal cual y cierran en 3 días. Debido a que eres la propietaria principal, tienes el derecho legal de vender la propiedad por debajo de ellos. La habitación pareció girar ligeramente. No solo estaba cortando su internet o sus tarjetas de crédito. Tenía el poder de literalmente quitarles el techo de encima. Si firmo esto, pregunté, con la voz apenas un susurro, ¿qué les pasará? El grupo de inversión tomará posesión inmediata, explicó Sara clínicamente. Les entregarán a tus padres un aviso estándar de 30 días para desalojar las instalaciones. Si no se van en 30 días, el sheriff llegará, retirará físicamente sus pertenencias a la acera y cambiará las cerraduras. Pensé en el mensaje de texto. Un funeral es más barato que tu factura de la UCI. Pensé en las lágrimas falsas de Tiffany en la suite de lujo de Las Vegas. Pensé en los $145,000 que nunca recuperaría. Querían dejarme sin nada. Era hora de devolver el favor. Tomé el pesado bolígrafo negro. Mi mano no tembló. Firmé mi nombre en la línea de puntos, presionando tan fuerte que la tinta se corrió a través del grueso papel. Véndela, dije, entregándole la carpeta a Sara. Véndela hoy y asegúrate de que la notificación de desalojo sea entregada por un agente judicial uniformado. Sara sonrió, deslizando la carpeta en su maletín de cuero. Dalos por personas sin hogar, Riley. El contraataque ha sido lanzado oficialmente. Me serví un vaso de agua y miré por la ventana el horizonte de Atlanta. Pensaron que eran intocables en su castillo suburbano. Tenían exactamente 30 días para empacar sus mentiras y salir de mi casa. El impacto del aviso de desalojo no fue un evento silencioso. Fue una explosión masiva y catastrófica que arrasó con todo su estatus social en el vecindario. No lo presencié de primera mano, pero el tío Frank, bendito sea, me dio un relato detallado de las consecuencias más tarde esa semana. Según Frank, el agente judicial uniformado llegó a la casa un martes por la mañana brillante, justo cuando Débora estaba organizando uno de sus pretenciosos brunches en el patio con otras 3 esposas del vecindario. El agente subió directamente por el camino de entrada, pasó la fuente decorativa y le entregó a Débora un grueso sobre de Manila justo delante de sus amigas. Débora, asumiendo que era una entrega para su falso negocio de planificación de eventos, lo abrió con una sonrisa brillante. Cuando sus ojos escanearon las letras en negrita que decían aviso de desalojo, transferencia de propiedad, el color se le fue de la cara. Se le cayó la copa de mimosa, rompiéndola en las piedras del patio, y se desmayó de forma dramática y teatral sobre el césped bien cuidado. Sus amigas entraron en pánico. Robert salió corriendo de la casa, agarró el papel y empezó a gritarle al agente judicial, amenazando con llamar a la policía. El agente simplemente se quitó el sombrero, le recordó a Robert que tenía 30 días para desalojar y se marchó. La ilusión de su riqueza de viejo dinero murió en ese patio. Para el mediodía, toda la subdivisión sabía que estaban siendo desalojados. El colapso interno de su dinámica tóxica ocurrió aún más rápido. Cuando el dinero desapareció, se atacaron entre sí como lobos hambrientos. Tiffany entró en pánico porque todo el garaje estaba lleno de inventario inútil e invendido para su negocio de cajas de suscripción. Exigió que Robert pagara una unidad de almacenamiento con control de temperatura. Cuando Robert admitió que sus cuentas bancarias estaban en números rojos y sus tarjetas de crédito canceladas, Tiffany hizo una rabieta masiva, gritando que le habían arruinado la vida y su futuro empresarial. Pero la traición más espectacular vino de la tía Carol. Carol, el principal mono volador que me había acosado por mensaje de texto, fue a la casa para consolar a Robert. Mientras estaba allí, la verdad sobre el viaje a Las Vegas finalmente salió a la luz. Carol descubrió que, días antes de que yo ingresara en la UCI, Robert le había suplicado entre lágrimas a Carol un préstamo de $10,000, afirmando que era para ayudar a cubrir mis facturas médicas de emergencia porque mi seguro había denegado el reclamo.
Había robado $10,000 a su propia hermana usando mi experiencia cercana a la muerte como una historia conmovedora y se llevó ese dinero directamente al casino Bellagio. Frank me dijo que Carol se volvió atómica. Gritó tan fuerte que los vecinos llamaron a la policía por una queja por ruido. Exigió su dinero de vuelta. Y cuando Robert admitió que lo había perdido todo en las mesas de blackjack, ella lo abofeteó, salió furiosa y publicó inmediatamente toda la historia en su página de Facebook. La familia se fracturó por completo. La campaña de desprestigio contra mí se disolvió instantáneamente mientras todos comenzaban a destrozarse entre sí por las sobras. Observé cómo se desarrollaba este caos desde el tranquilo santuario de mi apartamento. No sentí lástima. No sentí remordimiento. Sentí una profunda sensación de justicia. Pero el ego de Robert era un animal herido y peligroso. Acorralado, humillado y enfrentándose a la falta de vivienda, decidió jugar una última carta desesperada. Una semana antes de que venciera el aviso de desalojo de 30 días, recibí una carta certificada por correo. Era una citación para comparecer ante un tribunal civil. Robert y Deborah habían encontrado de alguna manera a un abogado sórdido y desesperado dispuesto a tomar su caso por honorarios de contingencia. Me estaban demandando formalmente por abuso financiero de ancianos, incumplimiento de contrato verbal e infligir intencionalmente angustia emocional. También estaban solicitando al tribunal una orden de restricción de emergencia contra mí, alegando que estaba mentalmente inestable y era un peligro para su seguridad. Leí la citación mientras tomaba mi café de la mañana. Querían llevarme a un tribunal. Querían pararse frente a un juez y pintarme como un monstruo. Pensaron que la amenaza de una batalla legal pública, el miedo a que mi nombre fuera arrastrado por el barro en el registro público, finalmente rompería mi determinación. Esperaban que yo llegara a un acuerdo extrajudicial para devolverles la casa, para volver a abrir los grifos del dinero solo para que la demanda desapareciera. Tomé mi teléfono y llamé a Sara. ¿Lo tienes?, pregunté cuando contestó. Tengo mi copia. Sara se rió. Un sonido agudo y peligroso. Abuso financiero de ancianos. Eso es increíblemente audaz para un hombre que usó tu cuenta corporativa para comprar whisky premium. ¿Estás preocupada? Ni un poquito, respondí, mirando la enorme pila de carpetas de pruebas sobre mi escritorio. Dime que tenemos una cita en el tribunal el próximo jueves. Sara dijo, ponte algo elegante. Vamos a enterrarlos. Cuando se ven acorraladas, las personas tóxicas siempre proyectarán sus propios pecados sobre ti. Querían una guerra en un tribunal, pero llevaban un cuchillo de mantequilla a un tiroteo. El juzgado era frío, con olor a cera para pisos y papel viejo. Llevaba un traje de poder azul marino oscuro y entallado, el tipo que solía reservar para adquisiciones corporativas hostiles. Mi postura era recta, mi rostro completamente impasible. Sara caminaba a mi lado, tirando de un pesado maletín con ruedas que contenía 500 páginas de pruebas meticulosamente indexadas. Cuando entramos en la sala del tribunal, los vi. Robert, Deborah y Tiffany estaban sentados en la mesa de la parte demandante. Se veían terribles. El estrés del inminente desalojo y la falta de mi colchón financiero los habían envejecido rápidamente. El traje de Robert parecía ligeramente arrugado, sin su habitual arrogancia. Deborah había renunciado a su maquillaje de diseñador, optando por un aspecto pálido y frágil para realzar el ángulo de anciana maltratada. Tiffany simplemente parecía terriblemente aburrida, mirando su teléfono. Su abogado era un hombre sudoroso con un traje gris barato que parecía completamente fuera de lugar. Cuando la jueza, una mujer de rostro severo de unos 60 años, llamó al caso, el abogado de Robert se puso de pie. Lanzó una narrativa dramática y generalizada sobre cómo yo era una hija rica y vengativa que había atraído maliciosamente a mis vulnerables padres a una falsa sensación de seguridad financiera solo para quitarles el suelo bajo los pies mientras viajaban. Afirmó que mis acciones eran una forma calculada de abuso de ancianos diseñada para dejarlos indigentes y sin hogar. Deborah incluso logró derramar algunas lágrimas reales, secándose los ojos con un pañuelo. La jueza escuchó en silencio, tomando notas. Luego dirigió su mirada penetrante a nuestra mesa. ¿Tiene la defensa alguna respuesta? Sara se puso de pie lentamente. No gritó.
No usó gestos dramáticos con las manos. Habló con una precisión clínica letal. Su señoría, los demandantes no son víctimas de abuso financiero. Son los perpetradores del mismo. Sara abrió el maletín con ruedas. Comenzó a entregar enormes carpetas al alguacil para que se las presentara a la jueza. Prueba, declaró Sara claramente, su voz resonando en la habitación silenciosa. Una contabilidad forense de los $145,000 que mi cliente ha pagado voluntariamente para sostener el estilo de vida de los demandantes durante los últimos 5 años. Se incluyen pagos de hipotecas, arrendamientos de coches de lujo y préstamos comerciales a la hermana, ninguno de los cuales fue reembolsado. La jueza hojeó la carpeta, sus cejas se alzaron ligeramente ante el volumen de los números. Prueba B, continuó Sara implacablemente. Extractos de tarjetas de crédito que demuestran que, mientras mi cliente estaba hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos con sepsis potencialmente mortal, los demandantes utilizaron los fondos de mi cliente para jugar decenas de miles de dólares y comprar artículos de diseñador de lujo en Las Vegas. Robert se movió incómodo en su silla. El abogado sudoroso le susurró furiosamente algo y finalmente la prueba C, con respecto a la afirmación de angustia emocional. Sara sacó un gran tablero de presentación a color. Lo colocó en un caballete frente a la jueza. Era una captura de pantalla de alta resolución ampliada del mensaje de texto. Este es un mensaje enviado por el demandante Robert a mi cliente mientras ella luchaba por su vida con un ventilador hospitalario. Sara leyó las palabras en voz alta. Su tono goteaba de asco. Un funeral es más barato que tu factura de la UCI. Disfruta del drama, Riley. Su señoría, estas personas no solo abandonaron a mi cliente cuando casi muere. Se burlaron de ella. Y cuando finalmente dejó de pagar sus vacaciones de lujo, presentaron una demanda frívola para acosarla. El silencio en la sala del tribunal fue absoluto. La jueza miró el mensaje de texto ampliado durante un largo y pesado momento. Miró a Robert, su expresión cambió de profesionalmente neutral a una profunda repugnancia. Señor Robert, dijo la jueza, su voz como hielo al romperse. ¿Es este su número de teléfono? Robert tragó saliva con dificultad, su fachada arrogante desmoronándose por completo. Fue una broma, su señoría, sacada de contexto. ¿Una broma?, repitió la jueza rotundamente. Cerró el expediente de golpe. He escuchado suficiente. Las reclamaciones de los demandantes carecen totalmente de fundamento, son frívolas y lindan con el enjuiciamiento malicioso. Caso desestimado con prejuicio. También serán responsables de las costas legales de la demandada. Antes de que Robert pudiera reaccionar, Sara volvió a hablar. Su señoría, basándose en el acoso, la campaña de desprestigio en las redes sociales y esta demanda de represalia, mi clienta ha presentado una contrademanda para una orden de restricción permanente contra los 3 demandantes. La jueza ni siquiera parpadeó. Concedido, sin contacto, digital o físico. Deben permanecer a un mínimo de 500 pies de distancia de la demandada, su residencia y su lugar de trabajo en todo momento. La violación resultará en arresto inmediato. Se levanta la sesión. El mazo golpeó. Fue el sonido más fuerte y hermoso que jamás había escuchado. Me levanté, me abroché la chaqueta del traje y caminé tranquilamente hacia las pesadas puertas de madera. Al entrar en el pasillo, Robert irrumpió por las puertas detrás de mí, con la cara morada de rabia. Había perdido su casa, su dinero y su orgullo en un rápido movimiento. Riley, ladró, acercándose a mí con los puños cerrados. ¿Crees que puedes borrarnos así como así? Después de todo lo que hicimos para criarte. Me detuve. No me encogí. No di un paso atrás. Lentamente me di la vuelta para enfrentarlo. Lo miré de arriba abajo, asimilando la patética y desesperada realidad del hombre que solía aterrorizarme. Mira hacia abajo, dije, mi voz extrañamente tranquila. Robert se detuvo, confundido. Actualmente estás a unos 3 pies de mí, le dije, tocando la esfera de mi reloj. La orden de la jueza exige 500 pies. Hay 3 alguaciles armados justo al lado de los detectores de metales al final de este pasillo. Si das un paso más hacia mí,
haré que te arresten y te pongan en una celda de detención antes del almuerzo. El color se le fue de la cara morada, dejándolo con un aspecto enfermizo y gris. La comprensión finalmente lo golpeó. Yo tenía todas las cartas. Yo tenía todo el poder. Ya no era su víctima. Dio un paso lento y tembloroso hacia atrás. Buena elección, susurré. Que tengas una buena vida, Robert. Me di la vuelta y salí del juzgado, adentrándome en la luz brillante y cegadora de mi nueva vida. 2 años después, el tiempo es un filtro notable. Lava el ruido y deja solo la verdad innegable de quienes son realmente las personas cuando el dinero se acaba. Mi vida se había acelerado de maneras que nunca creí posibles una vez que el enorme ancla de mi familia finalmente se soltó. Sin el constante y agotador estrés de financiar su caos, me lancé a mi carrera con un enfoque renovado. Fui ascendida a vicepresidenta de operaciones globales. El salario era astronómico, pero lo que es más importante, el trabajo era profundamente gratificante. Me mudé de mi apartamento y compré un impresionante ático con vistas al horizonte de la ciudad. Adopté un enorme y torpe Golden Retriever llamado Cooper que me saludaba todas las noches como si yo fuera la persona más importante de la Tierra. Comencé a salir de nuevo, conociendo a un hombre maravilloso que entendía mis límites y respetaba mi paz. Estaba prosperando. El silencio de mi familia era oro. La orden de alejamiento permanente se mantuvo firme, creando un muro legal impenetrable alrededor de mi vida. Pero en una ciudad como Atlanta, las noticias eventualmente viajan, y el tío Frank ocasionalmente pasaba por mi oficina para almorzar para darme las actualizaciones que nunca pedía, pero que secretamente me encantaba escuchar. Los que voltearon la casa habían hecho cumplir el desalojo sin piedad. Mis padres y Tiffany fueron echados a la calle exactamente 30 días después de que se entregó el aviso. Sin mis ingresos corporativos para confirmar sus solicitudes, sus puntajes de crédito destruidos hicieron imposible alquilar un apartamento decente. Los poderosos habían caído, y habían golpeado el concreto con fuerza. El viaje empresarial de Tiffany terminó exactamente donde debía. Actualmente trabajaba en el turno de noche como cajera en una gasolinera iluminada cerca de la Interestatal, obligada a usar un uniforme de poliéster y a tratar con viajeros enojados. Débora, que solía pasar sus días bebiendo mimosas y quejándose de la ayuda, ahora trabajaba a tiempo parcial como conserje para una escuela secundaria local, barriendo los mismos pisos que solía despreciar. Y Robert, el orgulloso y arrogante titiritero. Sucedió una lluviosa tarde de martes de noviembre. Iba de camino a casa desde la oficina en mi nuevo Porsche SV, deteniéndome en un enorme supermercado de descuento en las afueras de la ciudad para comprar algo de comida especial para perros para Cooper. La lluvia caía en gruesas y heladas láminas, convirtiendo el estacionamiento en un océano gris y miserable. Mientras estaba sentada en el asiento de cuero con calefacción de mi coche, esperando que un peatón cruzara, lo vi. Llevaba un chaleco reflectante amarillo barato y de gran tamaño sobre un suéter descolorido. Estaba empapado hasta los huesos, su cabello gris pegado a la frente. Estaba encorvado, luchando por empujar una enorme y ruidosa fila de carritos de compras mojados a través de la lluvia helada hacia la entrada de la tienda. Se veía pequeño. Se veía frágil. Se veía increíblemente, profundamente viejo. La vida había ido despojando su fachada arrogante pieza por pieza, dejando nada más que un hombre cansado y roto empujando carritos de metal por un salario mínimo. Mientras luchaba con una rueda atascada en el carrito, se detuvo para recuperar el aliento y levantó la vista. Sus ojos se fijaron directamente en los míos a través del parabrisas empapado de lluvia de mi Porsche. Por un largo momento suspendido, el tiempo se detuvo. Vi el destello de reconocimiento en sus ojos. Vi el shock de ver a la hija que desechó sentada en un vehículo de lujo, radiante de salud y éxito. Y luego vi la vergüenza. Era una vergüenza profunda y aplastante que parecía hacerlo encogerse físicamente aún más bajo la lluvia torrencial. Abrió la boca. Quizás para decir algo. Quizás para disculparse. Quizás para rogar. No bajé la ventanilla. No toqué la bocina. No sonreí. Y no lo miré con enojo. No sentí absolutamente nada. Ni ira, ni lástima, ni vindicación. Solo un vacío frío y vasto donde solía estar mi padre. Simplemente extendí la mano,
Presioné el botón para cerrar la cortinilla del techo corredizo, puse el coche en marcha y salí suavemente del estacionamiento, dejándolo allí de pie bajo la lluvia helada con su fila de carritos rotos. Lo extraño de la venganza es que el mejor tipo no se trata de dañar activamente a las personas que te dañaron. Se trata de eliminar su acceso a ti y vivir tan increíblemente bien que tu ausencia se convierte en su mayor castigo. Asumieron que perderme sería temporal. Asumieron que mi necesidad de su validación eventualmente anularía mi autoestima y regresaría arrastrándome con mi chequera abierta, rogando perdón. En cambio, perdieron lo mejor que les había pasado. Perdieron la red de seguridad definitiva. Y al hacerlo, me dieron el mayor regalo posible, la libertad de construir una vida que realmente quería vivir. Estacioné mi coche en el garaje privado de mi edificio de áticos. Subí por el ascensor privado hasta mi piso. Cuando las puertas se abrieron, Cooper me estaba esperando, con la cola moviéndose tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. El olor a cena cocinándose flotaba desde la cocina, donde mi pareja se reía de algo en la televisión. Mi hogar era cálido, seguro y completamente mío. Caminé hacia los ventanales del suelo al techo y miré las luces brillantes de la ciudad debajo. Pensé en la mujer aterrorizada y febril que yacía en la UCI hace 2 años, leyendo un mensaje de texto que destrozó su mundo. Deseaba poder viajar en el tiempo y decirle que el dolor de la separación valió la pena. Me alejé de la ventana y caminé hacia la luz de mi sala de estar. Ese es un trato que haré todos los días por el resto de mi vida.